Buenos días, amados hermanos y amigos que nos están viendo por el canal y todos aquellos que nos están escuchando. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Nos gozamos en el Señor, estamos todavía en cuarentena, pero como lo venimos diciendo, la palabra de Dios no está presa. Así que nosotros seguimos haciendo lo que el Señor nos ha instruido a hacer, es decir, llevar el mensaje, predicar la palabra de Dios, orar, ayunar. Estamos activos. La iglesia eres tú, la iglesia somos nosotros. Y por lo tanto, si nosotros estamos activos, la iglesia está activa. Amén. ¿Qué te parece si leemos la palabra de Dios? Y me está acompañando mi bella esposa Jacqueline de Atencio, la cual me va a apoyar leyendo la palabra en 2 de Corintios, una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, 2 de Corintios 2:11, y mi bella esposa me acompaña. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Nosotros, la iglesia, no debe ignorar las maquinaciones del enemigo. Así que te invito para que entonces podamos estudiar por lo menos 3 obras grandes que el enemigo está haciendo en este tiempo. Y vamos a ver la primera obra y la vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, y me ayuda mi bella esposa. La palabra de Dios dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Fíjese, la palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, el ladrón, así se le ha llamado, él vino para 3 cosas: para hurtar, matar y destruir. Para eso ha venido el enemigo de nuestras almas. Su obra es destructiva, la obra de Satanás. Él siempre trata de copiar lo que ha hecho Dios, el Padre, tratando de copiarlo, o tratando de destruir las obras que Dios ha hecho, o tratando de hurtar lo que Dios ha hecho o lo que Dios le ha dado al hombre, o ha tratado de matar la creación de Dios. Entonces, esas son las obras que Satanás ha venido a hacer, y nosotros no podemos como iglesia ignorar las maquinaciones que él esté haciendo, en qué se está moviendo. Nosotros, los hijos de Dios, debemos pedirle discernimiento al Espíritu Santo, discernimiento a nuestro Señor, para saber y ver venir las maquinaciones del enemigo. Recientemente estábamos observando que el enemigo quería tratar de matar a algún miembro de una de las familias de las iglesias. Así se iba cambiando de familia en familia. Tenemos que venirlo ver, saber cuáles son sus maquinaciones, orar, interceder, guerrear y paralizarlo. Eso debemos hacer los hijos de Dios. Pero hijos de Dios que se entretienen. Unos se entretienen en la prosperidad, otros se entretienen en tontería y no ven venir las acechanzas del diablo o las maquinaciones. Y no podemos ignorar que la palabra dice, el mismo Señor dijo, Él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo primero que Él quiere destruir? Desde el momento que Él se dio cuenta que la obra redentora de Jesús abrió una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, Él ha querido destruir la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cómo lo ha hecho? Ha hecho de todo, primero, para que el ser humano pueda negar la deidad de Cristo. Es decir, que no reconozcan que Cristo era Dios, sino que era un profeta más, que era un hombre más, que vino a la tierra. Le han sacado cualquier cosa, hasta películas, como por ejemplo esta de Da Vinci. Esa película creo que fue inspirada directamente por las tinieblas, por el mismo Satanás, donde se trata de negar totalmente la deidad de Cristo y tratar de negar su resurrección. O sea, tratar de decir que ellos encontraron el cadáver de Cristo escondido detrás de otra cueva, detrás de la cueva de donde supuestamente lo habían enterrado, tratando de negar, por supuesto, la resurrección y tratando de negar que Cristo es Dios encarnado. Porque él sabe, el enemigo, que al negar que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, entonces no se ha cumplido la ley todavía, entonces pasaríamos a estar como están los judíos que siguen esperando al Mesías.
cuando el Mesías vino hace más de 2000 años. Entonces, el enemigo quiere destruir la obra redentora de Cristo en la cruz. Nosotros, ¿qué podemos hacer la iglesia? Nosotros debemos estar preparados, apercibidos. Nosotros debemos conocer las Escrituras, porque nosotros no podemos permitir que nadie ponga en duda la deidad de Cristo, ni que ponga en duda o quiera destruir la obra redentora de Cristo en la cruz, ni mucho menos que quieran negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros ignoramos las Escrituras, ignoramos las maquinaciones del enemigo, entonces por supuesto vamos a caer en presa fácil de lo que el enemigo esté haciendo, o de lo que el enemigo ha venido haciendo. Fíjese que después que los apóstoles ya partieron con el Señor, vinieron unos movimientos gnósticos que lo que trataban de hacer era de negar la deidad de Cristo, es decir que Cristo no era Dios encarnado. Lo mismo, posteriormente salieron otras religiones, como por ejemplo los Testigos de Jehová, donde ellos dicen que Jesús es hecho menor que los ángeles, por lo tanto no es Dios. Es decir, lo que intentan es negar la deidad de Cristo. Y nosotros debemos estar apercibidos, amados hermanos y amigos que me estás escuchando o me estás viendo. Nosotros debemos conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y no podemos ignorar lo que el enemigo ha venido haciendo, lo que está haciendo y lo que querrá hacer. Nosotros debemos conocer sus maquinaciones como iglesia para estar preparados y poder actuar ante sus maquinaciones. Entonces ya sabemos que lo primero, su primera obra, la obra es destruir la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a avanzar hacia la segunda obra y la vamos a encontrar en el libro de Efesios capítulo 6 versos 10 al verso 13. Él nos dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjese, entonces estamos viendo las obras del maligno, las obras de las tinieblas en los postreros tiempos. Y la primera que vimos fue que quiere destruir la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahora vemos también que Él quiere hurtar nuestra identidad, la identidad de los hijos de Dios. ¿Por qué Él quiere hacer eso? Quiere confundir, ¿verdad? Él quiere confundir. Él quiere que los hijos de Dios se aparten, se desanimen, se confundan, y Él quiere hurtar la identidad de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que está buscando Él? Acabar con el milagro del nuevo nacimiento. Es decir, el milagro que Dios ha hecho en constituirnos hijos de Dios, constituir nuevos nacimientos que están por todas partes naciendo. Él quiere eliminar eso y trayendo confusión sobre dudas acerca de la salvación, dudas acerca de la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Que Él quiere evitar que la gente se salve. Él quiere evitar que la gente se salve, quiere que la gente permanezca en pecado. Es decir, que sigan siendo presa del pecado, que sigan siendo hijos del príncipe de este mundo, que es Él, y no hijos de Dios. Entonces trata de confundir, porque Él no solamente vino a destruir, sino que vino a hurtar y que quiere robar tu identidad. A veces en tu mente tú puedes pensar, ¿será que no soy hija de Dios? ¿Será que no soy hijo de Dios? ¿Será que esto no es cierto? ¿Que yo puedo llegar a ser un hijo o una hija de Dios? Tratando de robarte lo más preciado que tenemos nosotros, que es nuestra identidad en Cristo, que nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les da el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero por supuesto, cuando alguien se llama hijo de Dios, se constituye un enemigo del diablo, del maligno, por supuesto, y es un enemigo poderoso. Lo que más va a tratar él es de robarte esa identidad, de robarte esa salvación.
esa creencia, esa fe que tú tienes, esa certeza de que eres una hija de Dios, de que eres un hijo de Dios. Él te lo va a querer hurtar, lo va a querer hacer desaparecer para que tú vaciles, dudes, porque la misma palabra dice que el que duda no logra nada. Es como la onda del mar que va y viene, y Él sabe que en el momento que te haga dudar ya ganó. Porque nosotros, los hijos de Dios, dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, porque hemos creído. Acercarse a Cristo es comer su cuerpo, creer en Él es beber su sangre, y eso nos da vida eterna. Por supuesto, al inyectar el veneno de la duda, nos hace vacilar, nos hace perder nuestra identidad, porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Él vino para hurtar tu identidad y la mía. No le permitas al enemigo que hurte tu identidad, que te robe la salvación. Él te la quiere robar, te lo puedo decir. Él te quiere hurtar tu salvación, escondido, como sea, disfrazado. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Iglesia que me estás escuchando, hermana, hermano, amigo que me escucha, el enemigo quiere hurtar tu identidad, quiere hurtar tu salvación. No se lo permita. Levántate en fe, levántate en el conocimiento de la palabra y no le permitas que te hurte nada de lo que Dios te ha dado. Lo más preciado es la salvación, pero también te ha dado cosas. El Dios te ha bendecido y te ha dado cosas, bienes materiales, o te ha dado una hermosa familia, te ha dado un hermoso matrimonio, y el enemigo viene a hurtarte lo que Dios te ha dado. Pues no se lo permita. Levántate en fe, levántate en autoridad. Dios te ha dado la autoridad para no permitirle al enemigo que te arrebate nada de lo que Dios te ha dado. Dios te ha bendecido grandemente, pues no permitas que el enemigo te robe, te hurte lo que Dios te ha dado. A veces querrá hurtarte tu libertad. Tampoco se lo permita. Tú eres libre para adorar a Dios, eres libre para servir a Dios, pero Él te puede esclavizar de diferentes formas. Puede buscar esclavizarte con mucho trabajo, con muchos quehaceres, para que te afanes y no busques la presencia de Dios y vayas perdiendo la comunión con Dios hasta que te logre eliminar o hurtar o robar tu identidad, tu salvación. No se lo permitas, iglesia. ¿Qué te parece si avanzamos hacia una tercera obra de las tinieblas de estos postreros tiempos? Recuerda que estamos hablando ya en el periodo de la gracia, de la dispensación, cuando Dios hace obras maravillosas como la obra redentora en la cruz, no es el milagro del nuevo nacimiento, y la corona que es la iglesia, formar a la iglesia. Pues el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Quiere destruir la obra redentora de Cristo en la cruz, quiere hurtar tu identidad, pero también quiere, vamos a ver en 1 de Pedro 5, en el verso 8 al 9, mi bella esposa nos ayuda. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabes que en cuanto a esta palabra, he escuchado a algunas personas que hacen broma diciendo que cuando los leones rugen es porque no tienen dientes y están viejos y ya no muerden, ¿verdad? Pues déjame decirte que quien se crea esa tontería de que el enemigo no puede morder, déjame decirte que está ignorando las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo puede armar sus tretas, sus trampas, y puede destruir. La misma palabra del Señor lo dijo. Él vino para hurtar, matar y destruir. Así que su plan es ese, y nosotros no podemos ignorar y a veces menospreciar al enemigo. Cuando en una guerra uno de los dos bandos menosprecia las fuerzas del otro, esto puede tener el riesgo de perder. No podemos menospreciar al enemigo. Todo lo contrario, debemos conocerlo muy bien, conocer sus artimañas, conocer sus estrategias para nosotros contrarrestar esas estrategias. Dice la palabra, el apóstol Pedro escribiendo, que él anda alrededor nuestro de la iglesia buscando a quien devorar, a quien destruir. ¿Por qué? ¿Cuál es su plan? Matarnos. ¿Por qué? Su plan es matar la iglesia.
la obra maravillosa de Cristo, del Padre en este postrero tiempo, que es la iglesia, la novia ataviada para el novio. Él quiere destruirla, quiere matar la iglesia, quiere acabar con la iglesia. La forma de acabar con la iglesia es acabar con cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo Él está actuando? Él está buscando a quién devorar. Está buscando confundir, está buscando mezclar a la iglesia. Fíjese lo que hizo el enemigo después que los apóstoles partieron con el Señor, que vinieron los periodos de la iglesia perseguida, luego la iglesia imperial. Cuando la iglesia imperial, el enemigo mezcló la iglesia con las creencias paganas. La mezcló primero con el poder político, con el poder religioso, con el poder económico. Una vez mezclada, la iglesia se confundió y la iglesia cedió a las creencias paganas, inclusive hasta la brujería. Se mezclaron muchas cosas con la iglesia y la iglesia perdió su esencia, y eso le valió al enemigo casi 1000 años de oscurantismo, donde estuvo la iglesia oscurada, donde la iglesia estuvo sin luz, y solo aquellos que veían la luz los asesinaban. En el nombre de Dios los asesinaban, les quitaban la cabeza, los ahorcaban, los quemaban como brujos, como herejes. Sabes, en este tiempo está pasando lo mismo, y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. En una clase reciente que tuvimos de teología, yo le decía a la profesora en una intervención que me preocupa altamente lo que está sucediendo, porque pareciéramos que queremos volver a la iglesia imperial. Debemos tener cuidado cuando la iglesia la quieren mezclar con la política, con el poder económico, con el poder social. ¿Por qué? Porque pareciera al principio bueno, como pareció en la iglesia imperial, pero el fin que perseguían las tinieblas era mezclarla y luego acabarla, porque Él vino para matar. Y puede estar pasando en este tiempo. Fíjese, ahorita el Papa actualmente está promoviendo un movimiento ecuménico a nivel mundial, y por primera vez se han sentado en mesa a hablar y a discutir los cristianos católicos, los cristianos evangélicos representados por algunas corrientes lamentables de este tiempo que están dentro de nosotros, que salieron de nosotros, pero se han desviado hacia la prosperidad, hacia el positivismo y estas cosas, y se han sentado con los judíos, con el judaísmo, con el budismo, con el islamismo, con las principales corrientes de este mundo religioso, y están buscando la unidad. La unidad es buena porque la palabra habla de la unidad, pero la iglesia no se puede unir con paganos, ni se puede unir con impíos, ni se puede unir con cualquier creencia religiosa. ¿Por qué? Porque nosotros profesamos a Cristo, y a este en la cruz, y a este que murió por nosotros, y al que resucitó y nos da vida a nosotros, y ahora somos hijos de Dios. Así que no todo aquel que crea en un ser superior es hermano nuestro. No todo aquel que diga que hay un Dios es hermano nuestro. No lo es así. El enemigo está buscando confundir. ¿Por qué? Porque quiere matar a la iglesia, así como lo hizo una vez, que la pasó por un periodo de oscurantismo y casi la desaparece. Él va a querer en este tiempo final hacer lo mismo. Y te insto a que leas las Escrituras, a que te prepares, a que estés en comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, pero sobre todo que conozcas la palabra de Dios para que te puedas defender. Como dice allí la palabra que leyó mi esposa, ¿verdad? En Primera de Pedro, lo leímos del 5 en el 8, que el enemigo está alrededor buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo, en la que leímos anteriormente en Efesios 6, él dice que nosotros debemos colocarnos la armadura de Dios, y la armadura incluye la espada, que es la palabra de Dios, la cual esa espada permite ofender, permite defendernos contra las acechanzas del enemigo, pero también permite ofender. Nosotros con la palabra de Dios nos defendemos y ofendemos. Porque en este tiempo, amada iglesia que me escucha y amigo que me estás escuchando, no podemos permitirle al enemigo que gane ventaja. Si él quiere venir a matar a la iglesia, nos va a encontrar a nosotros, porque estamos profetizados y él lo sabe, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero si la iglesia permanece activa, si la iglesia permanece viva, si la iglesia permanece haciendo lo que Dios la llamó a hacer, amén. Y eso lo vamos a ver nosotros. En la próxima sección nosotros vamos a estudiar
cuáles deben ser o cuáles son las obras de la iglesia.